Cordial saludo. Nos presentamos al grupo de Psicología Social con el código 403019-157, guiados por el doctor Héctor Raúl Galindo. Mi nombre es Daniel Iragüen Ramírez, mi compañero Miguel Mausa Durango y la compañera Paula Andrea Quejada Toro. En este caso, vamos a dar como la opinión o la postura sobre tres lecturas, las cuales principalmente está la de Soto, 2006, Construcción y Crisis de la Psicología Social como área de conocimiento. Esta primera lectura va de la página 43 a la 55. La siguiente, pues va a ser guiada por nuestra compañera Paula Andrea. Es la misma lectura de Soto 2006, pero va de la página 63 a la 68. Y por último, nuestro compañero Miguel eh, va a dar pues, su opinión o su punto de vista de la lectura de Boca Negra 2017, el panel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Eh, bueno, cada uno tiene presente que cada lectura o la posición que nosotros vamos a dar debe demorar más o menos unos 5 minutos. Entonces, en este caso, pues comienzo yo. Eh, la lectura tiene como varios capítulos. Entonces, en el primer capítulo menciona lo que es como la separación de Dios y creencias. Entonces, Dios y ciencias, perdón. Entonces, en este caso, aquí, pues donde parte como tal lo que es el cambio de todos los niveles existenciales del ser humano, gracias a la ruptura de las creencias anteriores, y todo esto va bajo la filosofía. Entonces, ese es como el primer capítulo, es como muy rápido lo que voy a decir de él, digámoslo así, porque como tal comienza desde la página 55, creo que, de la página 43, que es ya lo que aborda el capítulo 2, que en este caso es sobre la constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento y se basa principalmente en lo que es la historia de la psicología y la historia social. Tomando en cuenta, según Crespo en 1995, el pensamiento ilustrado se caracterizaba por una confianza en la posibilidad de vincular por medio de la razón la objetividad científica, la moralidad autónoma y la felicidad personal, por una unificación, en definitiva, de las demandas del sistema social y del sujeto social del orden y la felicidad. Tomando en base un libro, aparte de que en la lectura lo da, se toma como inicio de la psicología el año 1908. Esto lo determina Stramiana en el 2007 y toma este punto de partida por dos libros importantes que se publicaron en ese año, que un libro es del psicólogo Edward Ross, 1866 a 1951, y el otro por el psicólogo William McDougall, de 1871 a 1978. Para mí como tal, esta lectura se basa es como en la separación de disciplinas, como en la separación de las creencias antiguas, y que todo esto se basa ya en este momento en lo que es el pensamiento moderno. Entonces, es como básicamente eso es lo que trata el texto, es como la separación de, de las posturas anteriores al momento. Como, como segunda lectura va la compañera Paola Andrea Quejada Toro. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Fernanda Gato. Entonces, como segunda lectura sería básicamente siguiendo la parte en la cual la compañera parte, solamente que partiendo desde la página 66. Primero, partiendo de ahí, eso trata del desarrollo de la psicología en Latinoamérica.
Ese sería como el punto inicial en cuanto partiendo al análisis de eso. Ya no estaríamos hablando de las religiones, sino de la psicología de Latinoamérica. También se cuestiona básicamente los estudios de la psicosocial en cuanto al ser humano, en la forma reacción irracional en la cual se cuestionan las actitudes para todas las diferentes crisis que presenta el ser humano alrededor de su vida cotidiana y cómo se desarrolla en esto. Principalmente, se voy a decir, la principal cuestión en cuanto al ser humano que lo podría relacionar con mi vida personal sería como cuestionarme en cuanto a las crisis que atraviesa uno normalmente, cómo de qué manera puede desenvolverse y de qué manera puede solventar cada una de sus soluciones, teniendo en cuenta racional y cuestionarse cada una de los parámetros que está adquiriendo, desde las principales formas como lo es simplemente obtener información y reducirla, o sea, es decir, buscar más información que asimile lo que estás entendiendo y lo que estás aprendiendo a través de eso. Bueno, y también podríamos tener como el diferente histórico social, como, es decir, cómo cada persona a través de las relaciones históricas se basa para cuestionar su forma de ser y cómo se relaciona, porque es solamente en base a cómo se relaciona en diferentes aspectos y cómo se cuestiona en cada una de las entidades en las que se relaciona. Pero en cierta parte de esta lectura es como el consiguiente de la lectura que habló la compañera, solamente que basándonos más en la psicología de las latinoamericanas. Entonces, es cuestionar, por ejemplo, las crisis que se atraviesan en cada una de las escenas de las cuales se atraviesa. Y aquí cuestionamos y analizamos el ser humano. Y como futuros profesionales de psicología, personalmente considero que saber la historia de la psicología social es conocer un poco más de sí mismos como el ser humano en cuestión al cual se va a entender. Porque hay que comprender no solamente cómo se relaciona individualmente, sino también cómo se relaciona socialmente, cómo atraviesa diferentes actitudes, cómo esa persona logra solventar todos sus problemas y cómo cada crisis la afronta de manera racional sin simplemente dejarse llevar por lo que solamente puede leer o puede entregar sin analizar antes lo que está viviendo. La tercera lectura la hace el compañero Miguel. Damos paso al compañero Miguel con la siguiente lectura. Muchas gracias, compañera. Y bueno, para cerrar este panel, es importante que hagamos mención de cuál ha sido el papel del psicólogo, ¿no? Psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Para eso, Bocanegra, Prado, también Prado, Prieto y Neira, en el 2017, ¿cierto?, hacen este planteamiento. Para dar razón, ¿cierto?, de estos estudios, es importante que nosotros tengamos presentes que la realidad colombiana está marcada por eventos y circunstancias que en la historia, ¿no? Dejan huella. Por ejemplo, las separaciones, la violencia, la desigualdad, ¿no? Desde estos puntos, ¿no? Nos toca hacer nosotros mención de cuál ha sido el papel del psicólogo social. En primer lugar, el quehacer del psicólogo social necesita saber, ¿cierto?, cuáles son las funciones en la vida cotidiana que le toca enfrentar, inclusive los sentimientos en un espacio social, también conocer las diferentes voces que hacen parte de las realidades sociales que sucumben estas interpretaciones. Y es por eso que en la página 43 estos autores mencionan que el psicólogo social se presenta como un agente inmerso en un entramado de relaciones que le permite conectarse con la realidad social, no solo desde lo académico, sino también conectar con lo afectivo y lo emocional. Y eso implica entrarse a ser parte de la realidad social como investigador. O sea, el psicólogo social no llega a, a estudiar ciertos fenómenos, ¿no? Y lo hace desde la óptica académica, sino que tiene que entrarse desde lo afectivo, cómo expresan aquellas personas
que están en el contexto, cómo han ellos asimilado estos procesos. Por ejemplo, los grupos armados, las violencias, ¿cierto? Los desplazamientos, qué impacto ha tenido en las personas, pero también el papel de aquellos agentes, esto es la parte gubernamental, qué aporte ha hecho, ¿no? Para su solución. En segundo lugar, nos toca también conocer la parte histórica, y eso va conectado mucho con el quehacer, porque allí en la parte histórica se guardan los recuerdos y muchas veces esos recuerdos que tienen las personas que viven en el contexto no son recuerdos gratos, ¿no? Y más en el contexto colombiano. La realidad colombiana, dice estos autores en la página 47, es altamente compleja y por tanto es necesario abordarla desde un punto de vista histórico y contextual, ver más allá del dolor, de las carencias, de la pobreza, de la exclusión y ubicarse en un marco racional que pide y exige a la academia y a la investigación hacer visible y contribuir voces a aquellos que han sido excluidos, violentados de los diferentes fenómenos que han ocurrido en Colombia, lo que denominan y crean referentes para la historia oficial en la parte de la escucha, pero también los que dan sus voces a la contribución de estas realidades. En tercer lugar, es importante materializar las investigaciones académicas, ¿no? Para dar propuestas sólidas a estas crisis que enfrenta Colombia. Por eso las dinámicas de la violencia, ¿no? Que están marcadas en la historia de Colombia, obliga a los psicólogos sociales, en el caso de nosotros como psicólogos en formación, encontrar recursos conceptuales que aborden situaciones como, por ejemplo, el desplazamiento, las crisis humanitarias, las víctimas del conflicto armado. Y este clima de conflictividad recorre no solamente, pues nosotros podríamos decir, no, solo ocurre en las partes más alejadas del país, ¿cierto? Sino que esto también toca el tejido social en las ciudades, en los campos, y por tanto necesita contribuir, ¿no? A la construcción de categorías emergentes que lleven a una mejor interpretación de la realidad social en Colombia. En cuarto lugar, necesitamos entender que el quehacer del psicólogo, ¿cierto? Implica también sumergirse en la comunidad donde hace sus investigaciones. Existen muchos marcos que se guardan en cada comunidad, por ejemplo, en la resolución de sus conflictos, en las formas de vida, en sus tradiciones, en sus costumbres, que le han dado forma a su existencia. Por tanto, llega a nuestra mente quizás si un psicólogo social, ¿cierto? Va a una comunidad indígena, necesita adentrarse en su cultura, necesita conocer sus costumbres, ¿sí? Esas realidades que le han dado forma a su supervivencia. Por tanto, finalmente, podríamos mencionar que el psicólogo social en Colombia debe mediar e intervenir para encontrar soluciones que defiendan el derecho humano, donde se pueda tener en cuenta la justicia y la compasión, puesto que todas estas experiencias, ¿cierto? No se pueden negar, tienen un valor tanto personal como colectivo dentro de un grupo. Eh, Cuando nosotros, cierto, la compañera decía, por ejemplo, en Latinoamérica, quizás por eso Martín Baró tomó tanta relevancia porque fue uno de esos que eh, conlleva a la parte académica, ¿no? A mirar la psicología más desde los territorios, pero no solo desde la pobreza y de las injusticias y desigualdades y guerras, sino que también en Colombia creo que es un terreno que necesita explorarse un poco más de la parte social. Tenemos grandes desafíos y creo que Bocanegra y sus compañeros lo dejan así en la plataforma. Bueno, yo creo que debemos de seguir con lo que es pues como el aporte, cada uno hace el aporte sobre el otro compañero, entonces en este caso empiezo yo. Sobre la compañera Paola Toro, lo que se hizo entender en lo que explicó es que es como no quedarse solamente en lo que se dice, en lo que se lee, en lo que se escucha,
sino investigar más allá de, de todo lo que se puede vivir en Latinoamérica, que es como la base que estaba en el texto. Sobre el compañero Miguel y la lectura de Boca Negra, es como lo que es, lo que hace, lo que forma un psicólogo social. Entonces, principalmente eh, es como va unido, no es solo quedarse con lo que se escucha o se lee, sino vivir la experiencia. Es como profundizarnos en todo lo que se puede vivir, lo que nuestro país, digámoslo así, ha vivido, que es lo de los grupos armados y todo esto. Entonces, como saber esas personas, cómo se sienten, qué han vivido, que cuenten su experiencia, que se puedan desahogar, por así decirlo, para que se pueda tomar como en base a esto y ahí sí comenzar una labor. Quien puede, quien quiere seguir. Bueno, yo doy un poco en énfasis en cuanto a lo que decía la compañera Daniela, basándonos en el informe de ella. Nos habló mucho de lo que era la creencia y lo que se veía en antes, ¿cierto? Diferenciando la creencia y la ciencia, teniendo las dos posiciones acerca de lo que es la creencia y la ciencia, dándonos un enfoque más amplio en cuanto a lo que es el conocimiento y poder comprender al ser humano desde lo que cree a nivel religioso y a nivel personal. Y lo que es la ciencia, las cosas que están estructuradas y las cuales se deberían vivir así. Siento que los tres temas para mí en particular, siento que todos tres están relacionados, porque es una forma de comprender, una forma de analizar, una forma de ponerse como en el lugar y ver más allá de lo que está ahorita, de lo que se está viendo. En cuanto al compañero Miguel, siento que también nos informó y también de una forma clara de lo que es, compartiendo con la compañera Daniel, lo que es el psicólogo social. Y también nos invita a buscar más allá en la historia, no quedarnos con lo que está ahorita, sino profundizar e involucrarnos con él, con la persona que sea que está al frente de nosotros, de tal manera que conozcamos lo que hay detrás de la persona, no solamente lo que estamos viendo ahorita, sino lo que hay detrás, viendo su historia, cómo se desarrolló esa persona hasta ahorita, qué vivió, cómo está relacionada su cultura, cómo está relacionado con su sociedad, cómo se involucra él con los demás miembros de las personas que lo rodean. Eso sería todo lo que tengo para decir. Gracias, compañera. Bueno, y creo que las lecturas son muy importantes. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, lo que Daniela nos colocaba en la mesa. Muchas veces nuestros contextos, ¿no? De donde nosotros hacemos lectura de las realidades, permea la interpretación que le damos, ¿sí? No sé si pudiese existir algo, ¿no? Hay una teoría, nadie nace con una tabula rasa, ¿no? O sea, todos traemos preconceptos religiosos, políticos, de diferentes líneas, y que eso va a permear la forma como nosotros leemos nuestras realidades. Creo que esos prejuicios que traemos nosotros, de cierta forma, nos atan, ¿sí? Y cuando hace eso, cuando nos atan, pues nosotros no alcanzamos a comprender las cosas como son, ¿sí? La fragmentación, yo creo que haya hablado mucho este autor de la fragmentación de la psicología, ¿no? Quizás por eso a veces, y no solamente la psicología como la rama general, sino también inclusive de la social, como no hay un punto de vista unitario sobre ciertos fenómenos, sino que cada uno lo va analizando desde diferentes ópticas, a veces eso, uno dice, bueno, pero este fenómeno, ¿cómo es? Y quizás uno va a un social y le dice, es esto, va a un clínico y le dice, es esto, y va a otro y esto, y entonces uno dice, ¿y cuál es la versión original? Eh, Creo que no solamente en la psicología ese asunto, toda la ciencia, el autor lo mencionaba, todas las ciencias pasan por esa dificultad. Em, por la parte de la lectura 2 de la compañera, es importante, por ejemplo, en el caso del COVID-19, un ejemplo, ¿no? Eh, Teníamos nosotros, ¿cierto? En ese momento,
teníamos una situación difícil. Cada quien decía, no, que es por una razón, que es por otra razón, ¿cierto? Eh, Sin embargo, la subjetividad también tomó mucha partida en esos temas del COVID, ¿no? Cada quien trataba de darle una interpretación. Y aunque se abogue por una psicología social histórica, libre de la racionalidad, ¿cierto? Es importante que también se tomen filtros, ¿cierto? Porque yo puedo decir, bueno, todo lo tratamos de entenderlo con la razón. Y es como los autores decían, no, no todo siempre se entiende con la razón. No siempre tengo que encajar todas las cosas en mi marco, ¿cierto? Pero yo, aunque puede sonar un poco ilógico, creo que sí deben existir filtros, porque, y suena contradictorio, ¿no? No todo encaja, no todo hay que entenderlo desde la razón, pero debe existir algún tipo de filtro porque si no, creo que tenemos los mismos problemas y el asunto de la subjetividad, que es como que lo que aboga mucho el autor. Finalmente, compañeras, creo que esto despierta personalmente en mí un deseo de seguir inmerso, ¿no? En los territorios, de nosotros entrarnos en los territorios, aunque quizás cada uno tiene su enfoque, ya cada uno está mirando cuál es su enfoque personal. Creo que cuando nosotros entramos a las realidades, a los territorios, es importante colocarnos en los lugares de aquellas personas, en la forma como ellos están pensando, cómo ellos han asimilado las cosas. Es nuestro papel de cambiar la realidad social, pero también de nosotros tomar la psicología social y ver su gran aporte para las próximas investigaciones que nos hagan mirar la historia, comprender esos fenómenos y también llevarles unas soluciones si están dentro de nuestras capacidades. Listo, compañeros, esto sería todo. Muchísimas gracias por prestar de su tiempo, hacer el video y poder presentar el trabajo. Espero que estén muy bien, que nos Muchas vaya muy gracias. bien en ese trabajo. Igualmente, compañera Daniela y compañera Paula, muchísimas gracias. Igualmente, chao. Igualmente, chao. Yo creo que quedó bien.